Will you open your Bible to Psalm 93? The Lord reigns. ¿Podrían abrir su Biblia en el Salmo 93? Vamos a leer del versículo 1 al 5. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Esta es la palabra de Dios vivo. Dudo que hayas pasado la noche en un castaño. Yo no lo he hecho. La mayor parte de mi tiempo de ocio lo paso sin acampar. Pero hay un famoso cristiano que sí pasó la noche en un castaño, de forma muy memorable para nosotros y para él. La historia de John Patton es una autobiografía misionera que ha inspirado a innumerables misioneros a asumir la causa de Cristo en todo el mundo. Fue Patton quien escuchó el lejano grito del paganismo en esa lejana tierra del Pacífico Sur, lo que le hizo estar dispuesto a hacer ese sacrificio final tan recordado por nosotros en ese intercambio que tuvo con el viejo calvinista que le dijo: si vas, te comerán los caníbales. Y él respondió con tacto: sí, señor, pero muy pronto a ti te comerán los gusanos. Una vez di esa ilustración en un sermón en algún lugar. Cuando usas tu boca para decir las cosas, no siempre te van a salir bien. Siempre, cada vez que oigo una cita o pienso en ella, recordaré lo mal que la pasé ese día, lo que la embarré en aquel día, porque le dije con toda la fuerza, cuando le dije: a usted, señor, se lo comerán los caníbales en lugar de los gusanos. Fue como un concurso de te comerán los caníbales, no, a ti te comerán. Era muy difícil arreglar eso en público. Pero esa famosa historia fue entonces en el siglo XIX que Patton fue a la isla de Tanna. Su trabajo allí todavía se evidencia en la mayoría de la población cristiana de esa isla. La denominación predominante ahí es el presbiterianismo. Allí tuvo un gran impacto. Él perdió a su esposa, perdió a su pequeña hija, volvió varias veces a ese lugar y era un lugar peligroso. Durante una de las guerras civiles entre dos tribus de Tanna, fue cuando pasó la noche, como dije anteriormente, en un castaño. Y en su propia autobiografía habla de ese momento. Con el peligro ahí debajo de ese árbol, Patton miró hacia arriba y un traductor de la zona le había dicho que se escondiera en ese árbol. Y él no estaba muy seguro de creerlo, ¿no? Pero bueno, estaba ahí y ahí es donde escribe lo siguiente: las horas que pasé allí las vivo todas antes como si fueran, pero es difícil, fue difícil estar ahí. Oigo las frecuentes descargas de los disparos, los gritos de los salvajes, y sin embargo me senté allí entre las ramas a salvo en los brazos de Jesús. Nunca en todas mis penas mi Señor se acercó a mí y habló más tranquilizador en mi alma que cuando estaba a la luz de aquel árbol, bajo la luna, mirando a través de las hojas del castaño, al aire libre de la noche, mientras le decía con todo mi corazón a Jesús, pero no solo, sino que es para glorificar a mi Dios. No renuncio a pasar muchas noches a solas en tal árbol para sentir de nuevo la presencia espiritual de mi Salvador, para disfrutar de su consoladora comunión. Si así te arrojas a tu
propia alma, solo todo en aquella noche bajo ese arbusto, en el brazo mismo de la muerte, tenemos un amigo que nunca nos fallará. Me encanta esa meditación desde lo alto de un árbol, no porque me haya encontrado exactamente las mismas circunstancias, sino porque me he sentido también como Patton debajo de ese árbol. Sé que tú también lo has hecho y lo has sentido. Sé que ha habido momentos y temporadas en nuestra vida en que nos hemos sentido rodeados, acosados, atribulados, en graves peligros. ¿Te has preguntado cómo te sacará Dios de esos momentos? En esos momentos donde encontramos que el mayor ancla para nuestra alma es Cristo. El sermón que tengo para ustedes en esta mañana es el Salmo 93 y podemos titularlo Un trono es la mejor ancla. Es para ayudarte a entender una doctrina, no en sus complejidades. Tendrán muchos seminarios para resolver todos los enigmas sobre la soberanía de Dios y para ayudarnos a saber cómo debemos vivir una vida cuando estamos ahí en el árbol, para ayudarnos a saber cómo pensar en la perfecta realeza y control de Dios cuando estamos en problemas, y cuando estamos rodeados y cuando parece que no vemos una salida. Creo que tengamos esa misma constelación que tuvo Patton ahí debajo del árbol cuando encontró paz y consuelo en los brazos de Jesús, allí en ese lugar. Creo que el Salmo 93 es el lugar perfecto para enseñarnos este tipo de oración. En la Septuaginta se le atribuye a David, pero quien quiera que fuese el autor de esta canción, él había experimentado la soberanía de Dios en su trabajo y en sus problemas. Su testimonio, aunque breve, nos ayuda a comprender los resultados prácticos de la realeza de nuestro Dios. Por eso me encanta el Salmo 93 y lo vamos a observar en tres partes muy sencillas. En primer lugar, de los versículos 1 y 2 lo llamaremos el reino actual, el reino presente. Y el énfasis aquí está, creo, en la presencia. Escuchen esta declaración en el verso 1. Dice simplemente Jehová reina. El Salmo se abre con el nombre de Dios, ese nombre que debería recordarnos cada vez que lo oímos, el compromiso de Dios con su pueblo, de la autoexistencia del mismo, de su eternidad. Pero más que nada, el hecho de que Dios eligiera entregarse a su pueblo, revelarse, el hecho de que tuviera un nombre para que su pueblo lo adorara y lo conociera, es en sí mismo una gran revelación de Dios y una prueba hermosa de su bondad. Al abrir y cerrar el Salmo 93, se pone entre paréntesis ese nombre del pacto de Dios. Simplemente dices, el Señor reina. Este breve concepto va a ser el centro de toda la canción. En realidad es el foco de todos estos cantos en esta región de esta región de Salterio que va hasta el Salmo 100, usualmente clasificados como cantos de entronización, tal vez como una excepción. Todas las canciones están fijadas y centradas en la sala del trono de Dios, la soberanía de Dios y el control de Dios, la majestad de Dios, la realeza de Dios, sus vestiduras, su trono, sus juicios, todo ello se exhibe en esta sección del Salterio de una forma destacada. Esta canción lo dice más brevemente y lo dice más claramente. Me encantan las palabras iniciales, el Señor reina. Los comentaristas pasan mucho tiempo en esta sección inicial tratando de decidir si esto tal vez es una parodia de un concepto contemporáneo de culto o como enfocándose a las deidades paganas que lo hacían anteriormente cuando se escribía y fueron puestas acá de una forma similar. No creo que eso sea lo correcto. No creo que eso esté tratando de hacer referencia a algún tipo de momento en que Jehová fue entronizado por el pueblo hebreo. No tenía una ceremonia de entronización de Jehová.
Ellos no tenían una fiesta que celebrara el día de su coronación. Pensar en eso es perder el punto de lo simple que se ha puesto y lo declarativo que es: el Señor reina. Es simplemente eso. Esa es la realidad. Esa es la realidad en el tiempo presente. Tenemos la tentación, sé que yo la tengo, de adelantarnos a la consumación de ese reino, de pensar en el reino que ha de venir, de ir en mi Biblia a Apocalipsis 11 y pensar en el desarrollo de ese reino, en la realización de la realidad en un tiempo futuro. Ciertamente hay una implicación cada vez que vemos una mención a la realeza de Dios, pero la forma en que se coloca aquí es en el contexto de aquí y ahora. Jehová reina hoy. Este es el tiempo perfecto. Algunos dicen que es un tiempo perfecto profético, pero yo creo que es un tiempo perfecto que trata de transmitir que esto es una realidad fija hoy. Así son las cosas, se sienta así o no. A veces son los recordatorios más sencillos los que solicitan en nosotros gratitud, ¿no es así? No sé si hoy, de camino al seminario, has dado gracias a Dios tal vez por la rueda de repuestos de tu auto. Espero que no lo hayas hecho. Dudo que lo hicieras, o anoche lo hicieras por el extintor de incendio de tu casa. Dios no quiere que no hayas dado gracias por esas cosas simples, pero hay circunstancias que lo que estoy diciendo es que es una realidad. A lo que voy es que hoy, por ejemplo, estaba en la 405 y hoy agradecí por ese repuesto en mi auto, que nunca antes había recogido el maletero. Le daba gracias a Dios por cosas simples como eso, que antes no lo habíamos hecho. Uno que puede escaparse de nuestra mente cosas simples y solo se nos vienen momentos de crisis, por lo que es bueno que sepamos que Dios es Rey hoy, en tu crisis real. Él está hoy con nosotros, en las cosas simples. Él reina, Él está presente, Él es el Señor reina. Significa que siempre Él, en las cosas más sencillas que pasan a nuestra vida, Él siempre está en su trono y todo pasa por su trono. Siempre estará en su trono. Y lo más significativo para nosotros que acudimos a Él en oración es que está en su trono ahora mismo. La evidencia de ello se expresa en la metáfora de la ropa. Este reinado presente nos muestra cómo es Él y vemos que está vestido muy apropiadamente. Versículo 1, ¿qué dice? Está vestido de majestad. Jehová está vestido de majestad. Se ha puesto la fuerza como su cinturón. Si el mundo está establecido, nunca será movido. Tu trono está establecido desde la antigüedad. Tú eres desde siempre Dios. A medida que esta meditación sobre la realeza de Dios se despliega para nosotros en estos dos versículos iniciales, dos cosas saltan a la vista. Primero, su majestad. Él es majestad. Esto es algo que es común en este altercado, pero nunca debería ser común para nosotros. Salmo 96:6 dice: el esplendor y la majestad están ante Él. La fuerza y la belleza están en su santuario. Esta naturaleza majestuosa de Dios, esta realeza, esta nobleza, esta fuerza majestuosa, lo lleva a Él a exaltarlo como un rey. Lleva una túnica, lleva un cinturón que muestra su magnificencia y su poderío. Entonces estos dos trajes que son apropiados para quien es este rey, que está vestido de una manera tan apropiada, se mueve hacia una descripción en el versículo 1 y 2 de este concepto de estar fijo, de estar establecido, de estar seguro, estar reinando. Él reina hoy. Está revestido de majestad, de honor, de autoridad, de poder, de grandeza. Luego de nuevo, Jehová se reviste y se envuelve de fuerza. Este salmo, como tantos salmos, se duplica para darnos el énfasis poético o incluso triplicar las palabras utilizadas. Está vestido, se ha revestido y se ha envuelto de fuerza.
Si el mundo está establecido, no será movido. Tu trono está establecido desde hace mucho tiempo, porque tú eres eterno. Tú eres desde siempre. ¿Ves el aparente suelo sólido sobre el que nos mantenemos? La aparente estabilidad que le damos a este mundo. Muy pocas veces sentimos que estamos en una cuerda floja caminando. Sentimos que estamos en una morada bastante segura. Creo que la mayoría de los días, si alguna vez has sentido que el mundo ha estado aquí mucho tiempo, que las montañas están fijas, que este paisaje está asentado, entonces la razón de cualquier seguridad es la razón de que puedes tener. La naturaleza está establecida y arraigada y fundamentada. Es el establecimiento del trono de Dios, porque este mundo no es eterno, no mira hacia atrás ni hacia adelante, pero el trono de Dios está establecido desde siempre, desde siempre. Esta cláusula de establecimiento del reino de Dios no pretende hablar de un día en que esto se hizo realidad. Por el contrario, se trata de la naturaleza del trono permanente y eterno de Dios. Es en primer lugar majestuoso, es en segundo lugar eterno. Está establecido, Gálatas 1:16 dice, el trono está establecido. El Salmo 103, esta realidad fija y firme, estable, nos ayuda a pensar claramente en la realeza de Dios. Gary Kinder lo dice así: el Antiguo Testamento no recuerda ningún acontecimiento que invistiera al Señor de soberanía como el Marcos Duque de Babilonia, y no provee en su calendario de fiesta una fiesta de entronización. Para escuchar la auténtica voz de estos salmos no necesitamos ninguna experiencia cultural. Nos habla directamente. ¿Qué nos dice directamente? El Salmo nos está diciendo que Dios reina, que Jehová está en su trono, que este mundo está establecido porque su trono está establecido. Ha habido muchos reinados largos a través de la historia de la humanidad. La reina Isabel ha existido durante mucho tiempo. Pensamos en que hay una dinastía en Europa del cual casi lleva 2000 años. Algunas de las dinastías chinas duraron siglos y siglos. Ha habido partidos políticos, si nos vamos más a lo actual, que han dominado 8, 12 años. Pero aquí tenemos el trono de Dios, que está establecido desde siempre. No hay comparación. Te recuerda lo mucho que la política y el gobierno humano se parecen a las pompas de jabón. Nos preocupamos tanto por la forma en que se ordenan las cosas en este mundo, que olvidamos que hay un orden mayor en el trono de Dios que es inmutable. Está firme, establecido. Su gobierno está presente, es eterno, su majestad es real. Realmente, para entender el beneficio de la soberanía, se requiere que entendamos la naturaleza. Esa es la parte principal de acá de la canción. Si los versículos 1 y 2 están presentes gobernando hoy, reinando hoy, los versículos 3 y 4 nos muestran una poderosa rebelión, y lo hace en un lenguaje metafórico típico del Antiguo Oriente Próximo. Versículo 3: las inundaciones han levantado, oh Jehová. Las inundaciones han levantado su voz. Las inundaciones levantan su rugido, más poderoso que los truenos de muchas aguas, más poderosa que la ola del mar. El Señor en lo alto es poderoso. Creo que esta es una de las cosas más difíciles de entender para nosotros los californianos cuando estudian el Antiguo Testamento y los Salmos, porque pensamos que la playa es lo mejor. Ir a la playa es lo mejor. Yo me imagino a Murphy tumbado en la arena, amando ahí su vida, disfrutando de los participios griegos. Él ama la playa, pero sus antepasados hebreos no son un pueblo marinero. La playa es donde los filisteos desembarcarían. La playa era un símbolo de caos. Me han dicho que en Israel tenía un lago de buen tamaño y que allí podía haber tormentas. Pero ese mar Mediterráneo del norte era un lugar que daba miedo. No solo eso, metafóricamente, aunque las aguas siempre fueron vistas como algo caótico, algo inconquistable, y ciertamente Israel sabía que Dios era más grande que las aguas, por lo que continuamente cantan eso a lo largo de los salmos.
En la visión del mundo contemporáneo que los rodea, las inundaciones, los mares, los ríos, todo era símbolo de problema. Veo en esto la canción de progresión. Mira cuando el verso 3 y la repetición de esto y las inundaciones, el mar le están levantando. Esto es en tiempo perfecto. El mar se está levantando. Es el tiempo perfecto de nuevo. El mar se está levantando y ahora es el tiempo imperfecto. Creo que la idea aquí es tratar de mostrarnos que que estas aguas no son solo una bonita escena de una puesta del sol. Estas aguas son un problema. Estas aguas son una inundación. Estas aguas son una amenaza, son un peligro, una rebelión. Debido a ese tiempo perfecto y el tiempo imperfecto, creo que lo que está ocurriendo acá es un movimiento desde una posición fija a Jehová. Posición fija a Jehová, a una oposición constante y continua que viene en esta sección musical de paralelismo de pasos, de paralelismo de construcción, las inundaciones, los mares levantándose. Oh Jehová, el mar está levantando sus voces, el mar se está levantando, está golpeando las olas. La amenaza allí debería ser muy real para nuestros oídos. Este es el caos que existe en un mundo caído. Las aparentes caídas, la evidente rebelión, los inquietantes problemas que nos rodean aquí expuestos, y en esta poesía nos recuerdan que Dios está en su trono. Pero cuando miramos a nuestro alrededor, mucho de lo que vemos son olas que chocan constantemente, vientos que se levantan. Mucho de lo que oímos son voces conflictivas, caóticas. Eso es lo que ocurre en el centro de esta canción. Porque así como suena a menudo la banda sonora de nuestras vidas, oímos los problemas y leemos los titulares y vemos los peligros que están frente a nosotros y a nuestra familia, nos preguntamos ¿qué creemos en la soberanía de Dios? A menudo nos preguntamos si realmente está haciendo lo mejor en este momento, porque este problema no es como yo lo orquestaría. He tenido estudiantes universitarios que vienen a mí en sus luchas. Tengo que ministrar a estudiantes universitarios en la iglesia y ellos vienen a mí con problemas, a veces sobre sus vidas personales, romances, seminaristas solteros que están acá a veces con problemas, pero a menudo en estos días es un problema que están sufriendo. Tienen preguntas sobre cosas que dijo su profesor, cosas de la UCLA, a veces es sobre la hostilidad atea en general. Otras veces toman una clase y se inscriben en una clase sobre la Biblia hebrea o una clase de religión en la universidad secular. Piensan que esto será interesante para mí y resulta ser realmente difícil para ellos y es un desafío que los hace luchar. Varios estudiantes han venido a hablarme de la épica de Gilgamesh, de cosas que nunca había pensado, ¿me entiendes? Grisanti me enseñó sobre la ética de Gilgamesh en el Antiguo Testamento 1 y nunca pensé que lo usaría, pero lo uso porque viene a mí y dice, bueno, mi profesor dijo que era la historia de un diluvio. La épica de Gilgamesh había una historia de inundación, incluso hay una serpiente que habla y eso me hace, creo que de alguna manera me demostró diciéndome que la Biblia no es la única que necesito. Me encanta esa cita, lo cual está errada, pero quiero leérsela. En este momento está en la tabla 1 de la épica que dice: la tierra se rompió como una olla. Durante todo el día el viento del sur sopló, soplando rápidamente, sumergiendo la montaña y el agua, abrumando a la gente como un ataque. Nadie podía ver a sus semejantes, no podían reconocerse en el torrente. Los dioses se asustaron por la inundación y se retiraron ascendiendo al cielo de nuevo. Los dioses se acobardaron como perros agazapados junto a la pared exterior. Istar gritó como una mujer de parto. La dulce voz dueña de los dioses se lamentó. Los días antiguos se han convertido en arcilla porque dije cosas malas en la asamblea de los dioses, como pude decir cosas malas en la asamblea de los dioses ordenando una catástrofe para destruir a mi pueblo.
Apenas he dado a luz mi querido pueblo, entonces llenan el mar con tantos peces. Los dioses del Anuaiki lloraban de miedo, los dioses de la Nuaiki lloraban humildemente, sollozando el dolor, sus labios ardían en sed. Pregunto, ¿esto es igual, este diluvio es igual al de la Biblia? No, no, bueno, la parte del diluvio es el problema, la elevación, la ruptura, si lo vemos parecido, el rugido de las voces, pero a diferencia de los dioses que estaban en posición fetal, escondiéndose de este evento, aquí tienes al Dios que hizo este evento, al Dios que hizo este mundo, que se sienta en su trono. Y en el versículo 4, representando de una manera diferente, muy real, el versículo 4 dice, más poderoso que los truenos de muchas aguas, más poderoso que las olas del mar. El Señor en lo alto, Jehová en lo alto es poderoso. Qué descripción tan impresionante de nuestro Rey soberano. Que ninguna amenaza, aunque esté bien establecida, la amenaza, aunque estén continuamente ante su pueblo, ninguna amenaza es una amenaza para su reinado. Es un argumento de menor a mayor. Es el mar y todo su poder y lucha y algo que alguien está luchando contra él, pero Jehová está en lo alto. Me encanta esta representación de la soberanía intacta. Y a ti también te gusta cuando tienes problemas, porque no importa cómo sea ese problema, ya sea un problema médico, ya sea un problema financiero, ya sea un problema relacional, problema de empleo, ya sea el problema que enfrente, querido hermano, mientras espere el diagnóstico y mientras espera que las circunstancias cambien, puedes saber que en este momento, en cada momento, Jehová está en su trono. Él reina. Él es alto y poderoso. Él es Dios. Está en su trono. Y no hay nada que pueda cambiar esa realidad. Su reinado actual se contrasta con esta poderosa rebelión. Y es una canción, esta canción termina en el versículo 5, con lo que llamamos una revelación perfecta. Una revelación perfecta y en la forma de un testimonio. A veces Dios mismo habla al final de una canción, pero aquí el salmista habla un poco diferente. Cambia de tono. Después de hablar del choque de las olas y de revolverlo todo con fuerza, en el versículo 5 simplemente dice palabras que deberían ser familiares para nosotros. Tus decretos son confiables. Suena igual que el Salmo 19:7. Tus decretos son dignos de confianza. La santidad es propia de tu casa, oh Jehová, para siempre. Me encanta esta conclusión de esta canción porque nos recuerda dos realidades reveladas por Dios. Número uno, Él está en su trono. Él es soberano. Pero ¿cómo se resuelve eso para nosotros? Los salmos rara vez resuelven el problema. A veces lo hacen, pero a menudo no hay resolución. En su lugar es solo una declaración de confianza. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. No parece que las aguas vayan a cambiar pronto, pero sí parece que el salmista ha vuelto a su punto de partida. El reino de Jehová es ahora su testimonio de dos cosas. Es que sus decretos son dignos de confianza y sus decretos son fieles. Esa es la palabra. Decreto es sinónimo de su palabra, de su revelación, su decreto. Es lo que Dios ha dicho. Al igual que el testimonio de Josué, ninguna de las palabras de Dios se ha caído al suelo. Este momento final de esta canción, rodeado de la prueba con Dios en su trono, en el cielo, la persona aquí en la tierra, la persona que ofrece esta oración, lo consigue. Lo que tiene que suceder es que tienen que recordar a sus propios corazones que pueden confiar en Dios. El Dios requiere que lo escuchen. Aquí estamos ante su palabra diciendo, habla, oh Dios, que tu siervo escuche. Diciendo que cada palabra que Él ha pronunciado ha demostrado ser verdadera y confiable y fiel. Otra declaración, la santidad corresponde a su casa, la santidad corresponde a su casa. Un traductor, creo que es Motier, dice, la santidad adorna tu casa para siempre, oh Jehová.
Me gusta esa frase. La santidad es la que adorna tu casa, la que la adorna. No soy un gran tipo de Feng Shui. No hago la decoración, no es mi prueba de dones espirituales. Marley, mi esposa, hace eso. Ella pone las cosas como va en orden. Estoy a cargo aún en mi oficina del sótano. Ustedes han estado ahí en ese agujero antes. Hay una nueva adicción en los últimos meses. Me dieron un regalo por una amable seminarista que permanece sin nombre. Me regaló el objeto de mis sueños, que ahora se ha cumplido. Tengo una pata de elefante y fue adquirida hace mucho tiempo cuando se permitía quitarle las patas a los elefantes. Esta grabación podría ser utilizada en mi contra en los tribunales algún día, pero la tengo y es un cubo de basura. Me llevó algún tiempo averiguar dónde se encontraba en mi oficina y está en el lugar perfecto. Eres bienvenido cuando quieras verla a mi oficina. Creo que cualquiera que entre diría, Duncan, ese cubo de basura con forma de pie de elefante le viene bien a toda tu oficina porque es perfecto. Me viene como anillo al dedo. Es típico que tengan esa palabra cuando entran a la oficina. Cuanto más y más y más, querido hermano, visitas la casa de Dios, dirás la característica perfecta y más adecuada y más obvia de ese lugar de la santidad. En eso consiste la casa de Dios. Nuestro Rey está en su trono y habla sus decretos, y su pueblo lo escucha y confía en él. Un Dios que revela requiere un pueblo que escuche. Entonces un Dios que es santo requiere un pueblo que sea santo. Y bien, aquí estamos escuchando, confiando en la palabra de Dios. Las tormentas nos siguen rodeando. Estamos seguros de que Él está en su trono y que nos ha dicho que ninguna cosa pasará si Él no da la autorización. Sabemos que al acercarnos a Dios en la adoración, aferrarnos cada día a su decreto confiable, a cada buena palabra, nos acercamos a Él en adoración. Sabemos que la santidad es lo que requiere de nosotros, gracias a Dios en su trono. Y la santidad es exactamente lo que nos proporciona en Cristo, en ese sacrificio, el que hace que podamos estar ante su presencia, el sacrificio de Cristo. Saber que nuestro Rey Jesús ha hecho un camino para que seamos admitidos en la presencia misma de Dios, que podemos confiar en Dios, confiar en su palabra, reconocer su soberanía. Eso lo vemos en el versículo 5. Es un testimonio que puede ser pronunciado en medio de una tormenta más fuerte, pero es un testimonio que será nuestro para siempre, hasta el cielo. Por eso la canción termina como empieza, con el nombre de Jehová. Esa es la palabra para siempre, para siempre. Empezamos este mensaje en un árbol. Creo que deberíamos terminarlo en un barco. Vamos a Marcos 4, versículo 35. Dice: aquel día, al caer la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Y dejando la barca, lo llevaron consigo en la barca tal como estaba. Estaban con él otras barcas y se levantó un gran temporal de viento y las olas rompían la barca. Y la barca ya se estaba llenando y Jesús estaba en la popa durmiendo. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y él se despertó y reprendió al viento y le dijo al mar: tranquilízate. Y el viento cesó y se produjo gran calma. Les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Ellos, llenos de gran temor, se decían unos a otros: ¿quién es este? Pues que aún el viento y el mar le obedecen. Ya ves que los discípulos temerosos debían apropiarse de la soberanía de Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer en medio de las tormentas en nuestra vida. Un autor lo dice así: los salmos no fueron orados por personas que trataban de entenderse a sí mismas. No son el registro de personas que buscan el sentido de la vida. Fueron orados por gente que entendían que Dios tenía que ver con ellos. Dios, no sus sentimientos, era el centro de sus vidas. Dios, no sus almas,
Todo era cuestión de Dios. No el sentido de la vida. Los sentimientos, las almas, los significados no estaban excluidos, estaban presentes, pero no son el motivo de nuestra oración. La oración es el lenguaje de la gente que está en problemas.